Ok, entonces, decíamos, somos 14 en el grupo, ¿sí? Y la propuesta es que el horario de la materia, el horario del curso, está de lunes a viernes de 2 a 6. Entonces, mi propuesta es, para no estar 4 horas sentados aquí enfrente de la computadora, es trabajar 2 horas diarias de manera sincrónica de lunes a jueves. Es decir, que nos veríamos, o sea, tendríamos una videollamada por este medio, por Google Meet, lunes, martes, miércoles, jueves, y los viernes no nos conectaríamos por 2 razones. Uno, yo tengo mucho trabajo, y dos, para evaluar. Entonces pondríamos como que una evaluación cada semana. La evaluación pues sería más como que una tarea para llevar, o sea, más que un examen, ¿no? Pero con eso sería, o sea, con el promedio de las 4 tareas o de las 4 actividades, pues sería con lo que estaríamos evaluando el curso. No sé qué les parece. Me parece muy bien, maestro. A mí me parece bien. Perfecto. Bueno, entonces Muy bien. ahora, ¿hay alguien que no se le facilite trabajar de esa manera? Que diga, no, saben que yo necesito estar 4 horas sentado enfrente de la computadora, 5 días a la semana. No, creo. Ok. Ok, y la otra es a qué horario nos conectaríamos. Les comento que en el SEGA el curso aparece como de 2 a 6, me parece. Entonces la propuesta es de 2 a 4 o de 3 a 5. A mí me agrada de 2 a 4, pero no. A ver, ¿quién más? Sí, a mí se me hace también mejor de 2 a 4 porque, bueno, voy a pedir permiso para entrar al trabajo un poquito tarde porque entro yo a las 3. Ok. Igual, ¿va a grabar las clases, maestra? Todas se van a quedar grabadas y van a estar ahí en el canal de YouTube o en la plataforma. Ah, pues está muy bien. Sí, de 2 a 4 se me hace bien. Está bien, Bien, entonces de lunes a jueves de 2 a 4 pm. Cualquier cosa que de repente se me llegue a atorar y nos tengamos que conectar poquito más tarde, pues yo les aviso, ¿sí? Pero vamos a dejarlo entonces de 2 a 4. Bien. Y entonces los viernes van a ser de evaluación. Es decir, que vamos a, les digo, de los temas que se hayan alcanzado a ver hasta el jueves en esa semana, pues les voy a dejar entonces quiero decir tarea, pero no es tarea. O sea, los problemas serían problemas de nivel o tipo examen, pero la dinámica pues sería de un entregable, ¿no? O sea, se las dejo el viernes en la mañana, ahí se los subo y ustedes me lo regresarían, pues no sé, les doy todo el fin, es curso de verano, o sea, más tardar el lunes ya debe de estar, o el domingo en la noche, pues ya debe de estar la tarea en la actividad registrada en la plataforma, ¿sí? Entonces, el promedio de estas 4 tareas, pues sería precisamente la calificación de su curso, ¿sí? Entonces sería 25% cada actividad. ¿Les parece? ¿Van a ser 3? No, van a Digo, ser 4, ¿no? son 25, sí, pues que conté. Y qué bueno que es físico. Es 1, 2, déjenme nomás checar bien las semanas de curso. 1, 2, 3, 4. Sí, exactamente 4 semanas. Entonces, pues el último día del curso sería la última tarea. ¿Ok? Y de hecho, creo que así coincide con las 16, o sea, tendríamos entonces 16 sesiones que coincidirían con las 16 semanas de lo que sería un semestre, ¿no? Para entonces mantener el mismo cronograma, o sea, de tener los temas de la misma manera. Bien, ¿qué otra cosa? La plataforma. No sé si ya les avisaron a ustedes en cuál plataforma se va a estar utilizando el curso. ¿O en cuál plataforma está cargada? No, maestra. Perfecto. O sea, no perfecto que no les hayan dicho, pero entonces déjenme y les comparto aquí. En el Classroom sería lo más, ¿no? Ay, yo sé, yo extraño mucho el Classroom, pero ahora que nos hacen usarlas de Moodle, pues ni modo. Y luego tienen como 27,000 dominios y todos son para una cosa, entonces neta, ya voy a tener que hacer una listita de cuáles son los dominios que utilizo.
Bueno, déjenme ver, ya no me acuerdo porque no es campus virtual, es... Esta es capacitación. Capacitación no. Espera. ¿Dónde lo tenía aquí guardado? Sí, campus virtual. Ok, entonces, en este dominio que está aquí en pantalla, que es campusvirtual.watt.mx, es donde va a estar cargado el curso, ¿sí? Entonces, para que por favor se vayan registrando. Y el curso, pues ahorita, como está todo... Ay, no sé si vean mi contraseña. Bueno, no la veo. El curso, pues ahorita va a estar completamente vacío, ¿no? Porque lo acabo de hacer ayer. Entonces, se va a ver algo así. Esto es lo que vamos a estar utilizando y aquí es donde vamos a estar trabajando. Entonces, en la primera pestaña, que es la pestaña de general, ya les puse ahí la bibliografía, les cargué 2 libros, el de Churchill y el de Spiegel, ¿sí? El de Churchill trae un poquito más de explicación, trae ejemplos resueltos. El de Spiegel básicamente te lanza hacia el ruedo, pero tiene un montón de ejercicios. ¿Okay? Entonces, para que ejercicios resueltos y luego ejercicios por resolver también. Entonces, pues son más o menos los dos en los que me voy a estar basando. No sé si alguien tenga algún otro libro que nos quiera compartir. También me lo puede enviar y lo cargo ahí directamente en la carpeta. ¿Sí? También en esta primera pestaña de general les voy a poner los enlaces de cada una de las sesiones, o más bien el enlace de las sesiones que vamos a estar teniendo, dado que van a ser a la misma hora, para que no estén en el grupo de que manden el enlace y pues ahí va a estar siempre, ¿sí? Ya nomás, si no lo tienen en su calendario de Google, pues entran directamente a la plataforma. También les voy a poner ahí el horario que acabamos de acordar, de a qué horas nos vamos a estar conectando y qué días. El cronograma se los voy a poner en una especie de tablita para que vean qué es lo que vamos a estar viendo en cada una de las sesiones. Y por último, pues la evaluación, ¿no? Que ya dijimos que va a ser 25% cada una de las tareas, examen, actividad. ¿Vale? Entonces, los temas que vamos a estar viendo en el curso, pues van a ser precisamente las pestañas que tenemos aquí. Vamos a tener el primer tema, que es el que vamos a ver hoy, es la introducción al plano complejo, ¿sí? Que básicamente es recordar un poco de lo que son los números complejos como campo, ¿sí? Las operaciones, la manera de representarse, su forma polar, su forma exponencial, pues todo esto, que se supone que ya sabemos, entonces solamente lo vamos a recordar. Y los temas subsecuentes, pues son los que vamos a estar viendo a partir de mañana. ¿Okay? Entonces, nada más les encargo, si están ahí en su lab, pues que de una vez entren a la plataforma, se registren. Y si no están, pues les pido que lo hagan lo más pronto posible, por si llega a haber algún problemita, pues que lo podamos solucionar, ¿sí? Recuerden que ahorita el curso pues va a estar un poco más acelerado, entonces no podemos darnos el lujo de no solucionar los problemas de registro a tiempo. Entonces, pues nada más eso acerca de la plataforma. ¿Qué más? Ok. La manera en la que vamos a llevar el curso, así como estuvimos viendo, o sea, vamos a estar viendo los temas de acuerdo al cronograma del programa normal, el programa de un semestre, ¿sí? Entonces, más o menos vamos a estar viendo un tema cada 2 o 3 sesiones, excepto de este primer tema que lo vamos a ver en una sola, pero el resto de los temas, el resto de los bloques se van a dividir entre 2 y 3 sesiones. Esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es en aulas 8 la Sí, plataforma. aulas 8. Pero no sé si entren directo en aulas 8 o de campus virtual los redireccionan. A mí no me deja todo directo, no se los más. No sé, a ver, inténtenlo nomás, chequen que sí puedan entrar, ya sea que entren a campus virtual y luego de ahí busquen el curso, o entren directo a aulas 8 y se inscriben a ver si les aparece ahí. Ok, ahora la otra cosa es cómo vamos a ver los temas. Yo había pensado en hacerlo así como medio híbrido, en el sentido de vemos una parte y luego ustedes trabajan la otra, pero creo que así puede que se pierda un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es repartir los temas entre los 15 que somos, ¿sí? Incluyéndome. Los temas los vamos a repartir uno por cada persona. Ojo, no son los bloques, o sea, el bloque lo vamos a dividir en diferentes secciones, vamos a decirle, y a una persona entonces me tocaría explicar cada sección, ¿sí? La sección va a comprender de varios temas, pueden ser 2 o 3 más o menos. El chiste es que esta persona que le toque en cada uno de los días, vamos a decirlo, pues explique de manera general de qué se trata, pero la condición es que todos los demás también lean la parte que sigue, ¿no? O sea, para eso les puse ahí los libros, para que vayan siguiendo el curso conforme lo vamos explicando. Creo que, miren, yo no soy muy fan de hacer esto en clases, o sea, en semestre normal, ¿sí? Los que ya han llevado clases conmigo saben que generalmente yo doy las clases. Pero por la manera en que está como que más comprimido esto, creo que podemos sacarle un poquito más de provecho si cada uno de nosotros explica un tema diferente y entonces al final de la semana evaluamos los temas que hemos visto o hacemos los ejercicios tipo examen de los temas que hemos visto. Ojo, su presentación no va a influir en su calificación. Entonces, si tuvieron presentación, si no tuvieron, si explicaron el tema bien o si lo explicaron mal, pues al final en realidad no va a impactar sobre su calificación, pero evidentemente va a impactar en la manera en que comprendan ustedes y el resto de sus compañeros el tema, ¿sí? Entonces, de todas formas, para cada exposición, pues yo voy a estar aquí, por lo tanto, cualquier cosa que falte, pues lo vamos a ir complementando. La dinámica de la explicación debería de ser, entonces, se presentan los teoremas o los axiomas y se ven ejemplos sencillos de cómo se aplican. Lo vamos a ver ahorita con el primer bloque, ¿no? Que es la introducción al plano complejo. Entonces, nada más para que vayan pues apartando entonces esta dinámica, que vayan haciéndose conscientes de que les va a tocar explicar algún tema, y ahorita al final de esta clase, pues entonces repartimos los siguientes, ¿sí? Entonces, nada más, déjenme pasar aquí al pizarrón. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario acerca de la dinámica del curso antes de empezar con el tema ya ahora sí de bien. Pues ya intenté ingresar por el campus o directo y no permite, dice que no hay credenciales o algo así. A mí también. ¿Y en aulas 8? Sí, de ambas formas y no permite. Por dos, maestro. Son cosas de la Watch, ya se la saben. A ver, déjenme. Yo sí pude directamente del campus. ¿Usted sí pudo entrando por campus virtual? Sí, por el que estuve entrando todo el semestre pasado, pude entrar directo ahorita. Bueno, déjenme entonces mandar un pequeño mail. Nomás para checar entonces cuál va a ser, cómo es su manera de acceso. Ok, ahorita mando el mail y pues ya si me contestan les aviso que me dijeron. Pues una vez le pregunté al profe Isaac en el grupo que tenemos de Lego,
A ver qué pasa. Ah, pues a ver, pregúntele a ver si me contesta él, porque Isaac no fue el que me mandó el correo del curso a mí, el que me mandó, no sé, me imagino que. Entonces, igual pregúntele a ver si él tiene la manera de solucionarlo, y si no, pues ya vamos. Entonces, pues vamos a empezar. Y déjenme nada más sacar mi acordeón, porque no les voy a yo a contar mentiras. Realmente no lo cuento tantas mentiras, pero no es para asegurarnos. Bueno, entonces vamos empezando con lo que es pues el plano complejo, ¿no? O sea, vamos a recordar, a familiarizarnos con los conceptos, con la notación. Se supone que ya no debería de haber problema en eso, entonces nomás lo vamos a hacer así como muy por encima. Aunque si hay algo en lo que todavía les quede duda, que no se acuerden o que no comprendan, me detienen en la explicación y lo revisamos, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que no complejo. Oigan, a los que no han llevado clases conmigo, me tengo que disculpar desde ahorita, porque, o sea, tengo la peor letra del universo y escribiendo con mi dedo en la tablet, o sea, mal. Trato de hacer los números lo suficientemente claros, pero si no le entienden a algo, por favor, me dicen, porque luego no quiero que se me pierda nomás porque piensen que una Z parece un 7. Bien, entonces, pues los números, o sea, los elementos que pertenecen al plano complejo son conocidos como los números complejos, ¿no? Y generalmente se representan, dado que son elementos de un plano, como un par ordenado XY. Estos números, tanto X como Y, pertenecen a los reales, ¿ok? Y entonces se interpretan, pues precisamente como coordenadas rectangulares en un plano. El eje de las X en este plano complejo generalmente se llama el eje real y el eje de las Y se llama el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un punto en este plano, es decir, un par ordenado XY, pues lo que estamos representando es un número complejo. Nótese entonces que todos los números complejos cuya parte imaginaria sea 0, pues están situados precisamente sobre la recta real. Y todos los números complejos cuya parte real sea 0, pues están situados sobre la recta imaginaria. Y a estos respectivamente se les conoce como número real puro y número imaginario puro. ¿Ok? Normalmente los elementos del plano complejo se denotan con la letra Z. Y cada una de sus partes se expresa como la parte real de Z, pues que corresponde a X, y la parte imaginaria de Z, que corresponde a Y. ¿Ok? Dos números complejos son iguales únicamente cuando tanto su parte real como su parte imaginaria es igual. ¿Ok? Ahora, dentro del plano complejo, dado que los números complejos son un campo, y lo vamos a ver ahorita, pues se van a definir tanto las operaciones de suma como las operaciones de la operación producto, ¿sí? O la multiplicación. Entonces, si nosotros nos vemos como pares ordenados, pues estos números complejos se pueden sumar entre sí. Toma Y2. Y1 y Z2 sería X2, Y2. Entonces, si nosotros nos planteamos los números complejos como la representación de un par ordenado, pues entonces se puede hacer tanto la suma como el producto de dos de estos números, ¿no? Tendríamos que la suma de dos números complejos sería la suma de dos pares ordenados. Creo que puse dos, no sé. Más X2, Y2, ¿sí? Que corresponde pues a la suma de cada una de las coordenadas.
¿no? Tendríamos x1 más x2, y1 más y2. Nada más. Y el producto de dos números complejos, pues corresponde al producto de estos dos pares ordenados. x2, y2. ¿Sí? Que sería entonces, aquí el producto ya no se va a definir como o sea, elemento a elemento. El producto de los números complejos se va a definir de la siguiente manera. Sería x1 por x2 menos y1 por y2, coma, y1, perdón, y1x2 más x1 y2. ¿Ok? Entonces, de forma cartesiana, no de forma cartesiana, en forma de par ordenado, o sea, la representación de estos puntos sobre el plano, la suma y el producto se va a definir de la siguiente manera, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos o cómo podemos nosotros, pues sí, voy a decir asegurarnos, que los números complejos son un campo? Bueno, debe de cumplir pues precisamente los axiomas de campo. Y no sé si se acuerdan de ellos, los que estuvieron en la clase de análisis matemático, ¿no? Son 10 axiomas que tienen que ver con las leyes y las propiedades tanto de la suma como del producto. El hecho de que uno conjunto cumpla con estos 10 axiomas, pues lo convierte en un campo. Entonces, para verificar precisamente esto, pues bastaría ver si se cumplen las leyes conmutativas, asociativas, y los axiomas de inverso para cada una de las operaciones. Por ejemplo, hablando de ley conmutativa, ¿sí? Tendríamos que Z1 más Z2 debería de ser lo mismo que Z2 más Z1. Y hablando de la ley conmutativa para el producto, pues tendríamos que Z1 por Z2 debería de ser lo mismo que Z2 por Z1, ¿sí? Y eso es completamente verificable según las definiciones que tenemos nosotros, tanto de la suma como del producto de los números complejos representados como un par ordenado, ¿sí? Esa sería entonces la ley conmutativa. Tenemos también las leyes asociativas, tanto para la suma como para el producto. La ley asociativa de la suma sería que Z1 más Z2 más Z3 debería de ser igual a Z1 más Z2 más Z3. Y la ley asociativa del producto, pues, sería Z1 por Z2 por Z3 es igual a Z1 por Z2 por Z3. ¿Ok? Y volvemos. Esto se verifica pues a partir de las definiciones que tenemos nosotros para las operaciones suma y producto. ¿Ok? Bien. Perdón. De acuerdo a las leyes bueno, de acuerdo a las representación que tenemos nosotros de los números complejos, además de representarlos como un par ordenado, podemos representarlos también como una suma cartesiana. Es decir, que un número complejo lo podemos representar de esta manera, donde cada número complejo está compuesto entonces de una parte real y de una parte imaginaria, ¿sí? Que si se fijan corresponde exactamente a la representación en términos de par ordenado. La única diferencia es que en vez de hacerlo precisamente como un punto en el plano, pues lo hacemos entonces como una suma de dos componentes, una componente real y una componente imaginaria. ¿Ok? Perdón. Entonces, siguiendo con los axiomas de campo, ¿saben qué? Espérenme, déjenme decirles que la nariz. Disculpenme tantito.
Listo. Funciona. Ok, entonces esta representación que tenemos de un número complejo en forma de una suma equivale a el número complejo en forma de un par ordenado, ¿sí? Entonces, la definición de las operaciones de producto y de suma, pues deben de ser correspondientes, es decir, que si nosotros representamos los números complejos como de esta forma, voy a poner aquí otro número, x2 más y2, ¿sí? Pues la suma de estos dos debería de corresponder a la definición que ya tenemos, es decir, se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias. ¿Sí? Y hablando del producto de estos dos, creo que aquí se ve un poco más claro el porqué de la definición que nosotros habíamos planteado. En este caso, el producto sí se va a hacer de forma algebraica, ¿no? O sea, como el producto de dos binomios. Entonces, al hacer la multiplicación de cada uno de los términos, el término de y1 por y2 nos va a quedar también multiplicado por y cuadrada. Y como y cuadrada es igual a menos 1, o en otras palabras, la raíz de menos 1 es igual a y, entonces ese término se vuelve un término real, pero negativo, ¿sí? Y es entonces donde nos queda precisamente la definición que ya habíamos planteado. Tendríamos x1 por x2 menos y1 por y2 más la multiplicación, sí, o más el producto de las partes imaginarias, que sería y1 x2 y x1 y2. ¿Okay? Entonces corresponde a lo que ya teníamos como definición de cada una de estas operaciones. ¿Okay? En este caso, pues es indistinto cuál notación utilicemos, ya sea como par ordenado o como una suma cartesiana, pues estamos representando, estamos hablando del mismo número complejo. Bien, entonces, okay. Hablando de los axiomas de campo, se deben de cumplir también los axiomas de identidad, es decir, que debe de existir un número complejo, cero, tal que sea 0,0, ¿sí? Como neutro aditivo. Quiere decir que cualquier número complejo que se sume con este número, pues debe de ser precisamente el número original, ¿sí? Y debe de existir también un número complejo que sea la identidad multiplicativa o el neutro multiplicativo. Y este número es el siguiente. Equivale a el número 1, que como es un número real puro, pues su representación en forma compleja tiene que ser con su parte imaginaria como 0, ¿sí? Y esta identidad, o sea, la identidad, el neutro multiplicativo nos indica que cualquier número complejo que se multiplique por este número neutro, pues vamos a tener el número original, ¿ok? Entonces, esto es importante, muchachos, porque así como en los números reales, los números complejos 0 y 1 son los únicos números que cumplen con esta propiedad, ¿sí? Entonces, no solamente existe un neutro multiplicativo y un neutro aditivo, sino que además son uno. Bien. Siguiendo con los axiomas de campo, vamos a tener también nosotros un inverso aditivo. Quiere decir que para cada número complejo debe de existir un número complejo menos z. Menos z, ¿sí? Y este número pues se va a representar como menos x como menos y. ¿Qué significa el inverso aditivo? Bueno, quiere decir que para cualquier número z, si le sumamos su inverso aditivo, el resultado debe de ser el número complejo 0, ¿sí? Y vamos a también tener nosotros un inverso multiplicativo, que se va a denotar como z a la menos 1 o 1 sobre z, ¿sí?
Esto quiere decir que para cualquier número complejo z, al multiplicarlo por su inverso multiplicativo, vamos a obtener el número complejo 1. ¿Sí? Entonces, nótense que son muy similares las propiedades a las propiedades de campo o los axiomas de campo que se cumplen con los reales. La diferencia aquí es que las operaciones de suma, resta y multiplicación, pues, bueno, no suma y resta, nada más suma y multiplicación, pues no se definen de la misma manera en que se definen en los números reales, ¿sí? Entonces, nada más tenemos que tener cuidado con eso. Pero en realidad, al cumplirse estos axiomas, pues estamos asegurando entonces que los números complejos son un campo, ¿vale? Entonces, esto es lo importante de lo mismo. Bien. Entonces, siguiendo con las operaciones y prestando especial atención a esta de aquí, acerca del inverso multiplicativo, quiere decir entonces que vamos a poder nosotros definir una operación de división, ¿sí? O de poder nosotros multiplicar un número complejo por un número complejo inverso. No necesariamente el propio, porque ya sabemos que eso nos debe de dar 1. Pero si tenemos, por ejemplo, el número inverso, el número complejo inverso de algún otro número, pues entonces quiere decir que al efectuar ese producto, lo que vamos a estar haciendo pues es una división, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos z1, que es a1 más b1, y vamos a tener un número z2, que es a2 más b2. Quiere decir, por el axioma del inverso multiplicativo, que z2 tiene también un inverso multiplicativo, es decir, le voy a poner z3. Es un nuevo número complejo que es 1 entre z2, ¿sí? Y entonces, como yo estoy diciendo que los números complejos son un campo, pues quiere decir que son cerrados bajo la suma y bajo la multiplicación. En otras palabras, yo puedo tomar cualquier par de números y multiplicarlos o sumarlos, ¿sí? Entonces, pues quiere decir que yo voy a poder efectuar la multiplicación o el producto de z1 con z3. ¿Sí? Pero entonces z1 pues es a1 más b1i y z3 es el inverso multiplicativo de z2. Entonces que pare que se me olvidan todas las cosas a la hora de escribir, ¿eh? Pero si se pierden me dicen. Entonces esto que estamos teniendo aquí pues no es otra cosa que un cociente. ¿Ok? Es lo que estamos representando. Pero entonces, este cociente, ¿cómo se va a definir? Es decir, ¿cómo se va a definir precisamente esta operación? Bueno, y pues es precisamente lo que queremos plantear aquí. En este caso, para poder definir nosotros un cociente, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a multiplicar esta expresión por el conjugado del número, del denominador, vamos a llamarlo. Eso sería A2 menos B2i sobre A2 menos B2i. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es entonces un número conjugado? ¿Sí? Para cada número complejo que existe también un número conjugado. Es decir, si z es x más bi, entonces su conjugado es un número complejo que cumple con la propiedad de que al multiplicarlo, lo que se obtiene es un número real. Voy a poner x. ¿Sí? Entonces, el conjugado de un número complejo es un número complejo que está reflejado en el eje de las y's. O sea, si regresamos a la definición de par ordenado, si tenemos nosotros este número x, y, ¿sí? Perdón, reflejado en el eje de las x, lo siento.
Entonces, un número complejo sería un número o un punto que se encuentra reflejado con respecto al original en el eje de las x, es decir, x, menos y. ¿Sí? Esa es la representación gráfica, ¿no? O la representación en el plano. Lo interesante de este número complejo, de este nuevo número complejo llamado conjugado, pues es que precisamente se va a cumplir esta propiedad, que es al multiplicar un número por su conjugado, el resultado es un número real puro. Y pues eso es fácilmente demostrable, ¿no? Si tenemos x más y por x menos y, y de acuerdo a la definición que teníamos de números, del producto de números complejos, pues esto sería x por x, que sería x cuadrada, menos y cuadrada, ¿sí? Más las partes imaginarias, que las partes imaginarias serían yx menos xy. Y entonces, lo que obtendríamos es un número real de la forma x cuadrada más y cuadrada. Denme otros 2 segundos, que padre que estuve interrumpiendo para cargar la tabla. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Todo muy sencillo, puro repaso, ¿no? Esto, bueno, creo que lo vieron como en segundo semestre, en primer semestre, no me acuerdo. Espero que lo hayan seguido viendo a lo largo de su carrera. Entonces, nada nuevo. Entonces, ahora sí, volviendo a la operación cociente o al producto de un número complejo por un inverso, ¿no? Teníamos nosotros que al definir un cociente Z1 entre Z3, a no ser entre Z2, teníamos pues precisamente A1 más B1i sobre A2 más B2i. Y esto entonces se va a resolver multiplicando este cociente por un 1, ¿sí? Ya dijimos ahorita que un número complejo entre sí mismo pues es igual a 1. Y si no lo dijimos, se los digo de una vez. Entonces, quiere decir que yo puedo multiplicar esta expresión por 1, donde este sea el cociente del conjugado del denominador entre sí mismo, es decir, A2 menos B2i entre A2 menos B2i. ¿Sí? Entonces estamos multiplicando por 1, esto nos afecta, y ¿qué es lo que vamos a lograr aquí? Que en el denominador de esta expresión, al multiplicar por su conjugado, pues lo que obtengamos sea precisamente un número real, ¿sí? Entonces, esta operación, la operación cociente, pues se va a definir como el producto de Z1, lo voy a poner aquí para no escribir tanto. Se va a definir como el producto de Z1 por el conjugado de Z2 entre el producto de Z2 por su conjugado, pero ya lo que acabamos de decir, pues quiere decir que esto va a ser un número real que tiene la forma A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, así es como se va a definir entonces la operación cociente. Y más aún, nosotros podemos definir, bueno, cuando nosotros hacemos la operación producto que está representada en el numerador,
pues lo que vamos a obtener al fin, pues es una suma de dos componentes, ¿sí? La componente real y la componente imaginaria. Para no estar escribiendo tantas letritas, voy a poner un pequeño ejemplo aquí. Vamos a tener la siguiente operación, vamos a decir 4 más i sobre 2 menos 3i. Entonces, para resolver esto, pues dijimos que la manera en que se va a plantear este cociente es Z1, que es el numerador, por el conjugado de Z2, entre el producto de Z2 por su conjugado, que ya sabemos que tiene que ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, fíjense que la parte del numerador, pues no es otra cosa que un producto de dos números complejos, que ya también sabemos cómo se define, ¿sí? Esto sería 4 por 2, 8, menos 3 por 1, 3. Más, tendríamos, sí, ¿verdad? 4 por 2, 8, y sí, 3 por 1, 3. Y luego esto sería 4 por 3, 12, más 2 sobre 9 más 4, 3. ¿Okay? Entonces, esto nos va a quedar como 5 más 14 y sobre 3. Entonces, a esto es a lo que quería llegar. Fíjense entonces que esta representación pues no corresponde precisamente a la forma específica de un número complejo, pero lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. De acuerdo a las propiedades aditivas y multiplicativas de los números complejos, esta expresión Z1 más Z2 sobre Z3 se puede representar como Z1 sobre Z3 más Z2 sobre Z3. ¿Sí? Nótese que cuando yo estoy hablando de este número, aunque sea un número real puro, pues corresponde también al campo de los complejos. Y aunque esté hablando de este número, aunque sea un número imaginario puro, pues corresponde también al campo de los complejos. Quiere decir entonces que, de acuerdo a esta propiedad, que este resultado o el resultado de un cociente lo voy a poder expresar como 5 sobre 13 más 14 sobre 13. ¿Ok? Y eso es debido a precisamente la propiedad que tenemos aquí. Y esta propiedad se desprende de, como les decía ahorita, de los axiomas de adición y de multiplicación que ya tenemos definidos como campo. Porque esta expresión nosotros la podemos escribir como Z1 más Z2 por el inverso multiplicativo de Z3. ¿Sí? Pero luego, como ya sabemos que se cumplen las leyes distributivas, porque los números complejos son un campo, pues entonces esto lo podemos escribir como Z1 por el inverso multiplicativo de Z3 más Z2 por el inverso multiplicativo de Z3. Y esto pues no es otra cosa que esto de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cuando hacemos un cociente de números complejos o una división de números complejos, por qué podemos separarlo de esta manera? Pues precisamente por los axiomas de campo que se cumplen sobre los números. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien, maestra. Todo bien. Vamos a ver. Ok. Ahora, hablando de las representaciones de los números complejos, dijimos al principio que se pueden representar como puntos en el plano, ¿sí? En el plano complejo. Entonces, si nosotros tenemos un punto X, Y, pues este punto está representado por un número complejo Z. ¿Sí? Ahora, aquí viene algo interesante. Nosotros podemos representar este mismo número complejo como un vector o como un segmento de recta dirigido, ¿sí? Y este vector
que nosotros podemos construir aquí, pues va a tener la forma de x más y. ¿Sí? Recuerden que el eje de las x corresponde con el eje de los reales y el eje de las y corresponde con el eje de los imaginarios. ¿Sí? Entonces podemos nosotros representar los números complejos como un vector en el plano. ¿Sí? Entonces, si podemos representarlos como un vector en el plano, pues quiere decir que van a tener las componentes de un vector, ¿sí? Que son un módulo y un argumento o una dirección, ¿sí? Entonces, para hablar del módulo de este vector o de este número complejo, pues vamos a recurrir nosotros al siempre confiable y útil teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, quiere decir que este vector que es representado mediante un número complejo va a tener un módulo, va a tener un tamaño, va a tener una dimensión que va a estar dada por x cuadrada más y cuadrada, es decir, su componente real al cuadrado más su componente imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Ahora, geométricamente, pues esto significa, o sea, el módulo significa la distancia que hay entre el número complejo z, y el origen. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que estamos hablando. Al representar un número complejo como vector y calcular su módulo, lo que estamos calculando es la distancia que se encuentra entre el origen y el número complejo representado como un punto. ¿Vale? Bien. Entonces, si ya hablamos de que los números complejos tienen un módulo, pues quiere decir que podríamos nosotros también encontrar la distancia entre dos números complejos en el plano, ¿sí? O sea, si el módulo es la distancia entre un número complejo y el origen, pues debe de haber también la manera de calcular la distancia entre dos números complejos que fueran distintos del origen, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, digamos que z1 es x1, y1 y que z2 es x2, y2, ¿sí? Entonces vamos a poder nosotros encontrar la distancia entre estos dos números en un plano, ¿sí? Y esto pues se va a representar precisamente como x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué se representa de esta manera? Pues porque por la definición de suma que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, esta suma pues corresponde a la suma de un número con el inverso aditivo de otro número, que también sabemos que existe porque recuerden que estamos hablando de un campo, ¿sí? Entonces, al hacer la definición de suma que nosotros tenemos, obtenemos un nuevo número complejo y lo que estamos representando aquí entonces es el módulo del número complejo resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, para encontrar la distancia entre dos números complejos en el plano, pues lo que hay que hacer es precisamente encontrar el módulo de la resta entre ellos. Ahora, sucede algo interesante aquí, porque si nosotros tenemos esta representación, esta que está aquí en azul, de números complejos, entonces podemos representar un área completa en el plano, ¿sí? Déjenme volver a dibujarlo. Es decir, si nosotros escribimos esta expresión z menos z0 igual a r, ¿sí? Lo que tenemos son diferentes puntos, ¿sí? Son diferentes puntos que se encuentran a una distancia constante del punto z0 o del número complejo z0. ¿Y eso a qué definición corresponde? O sea, una secuencia de puntos que se encuentran a una distancia constante de un punto fijo, pues es un círculo, ¿sí? De hecho, esta expresión sería un círculo de radio r
con centro en Z0. Entonces, si nosotros tomamos eso de aquí, pues podemos nosotros plantear un número Z0 y cualquier número que se encuentre sobre la circunferencia. Esto va a parecer un huevo, nada más recuerden que estoy hablando de círculos. Me olvidé que alcancé a cerrar. Sí, entonces, todos los puntos que estén sobre esta circunferencia, que estén a una distancia R de Z0, pues lo que me van a formar es precisamente una circunferencia de radio R con centro en Z0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta expresión de aquí, Z menos 1 más 3i igual a 2, pues lo que representa es un círculo cuyo centro sería 1, menos 3 y cuyo radio pues sería 2. ¿Okay? Entonces, el módulo de un número complejo y lo que se desprende del módulo de un número complejo, pues no solo me representa la distancia entre dos números complejos en el plano, sino también la ecuación de un círculo. ¿Bien? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Módulos. No tenemos que repasar de esto. Conjugados, ya los vimos. Ok. Nada más para no dejarlo pasar. Ya mencionamos ahorita lo que es el número conjugado de un número complejo, pero este número conjugado tiene ciertas propiedades. ¿Sí? Entonces, para cada número complejo Z existe, ZA más BI, existe un número complejo llamado conjugado que se representa como A menos BI. Y ya dijimos que este es un punto en el plano que está reflejado con respecto al eje de la Z. ¿Sí? Perdón. Pero entonces, ¿qué propiedades se van a cumplir respecto a los números respecto a los números conjugados? Bueno, primero que nada, el conjugado de una suma es lo mismo que la suma de los conjugados. ¿Sí? El conjugado de una resta, pues evidentemente sería lo mismo. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. ¿Sí? Y el conjugado, si el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados, pues entonces, el conjugado de un cociente pues debe de ser también el cociente de los conjugados. ¿Okay? Entonces, todo esto se puede comprobar de acuerdo a la definición que tenemos nosotros, tanto de las operaciones de adición y de multiplicación, o suma de producto, como la definición de número conjugado que ya mencionamos. ¿Sí? Ok. Propiedades de los conjugados. Ya dijimos que un número por su conjugado, lo que se obtiene es lo que se obtiene, ya que vimos la definición de módulo, ponerlo aquí. Un número por su conjugado sería A más BI por A menos BI. ¿Sí? De acuerdo a la definición de producto que tenemos, entonces esto sería A cuadrada más B cuadrada, que se puede también representar como el cuadrado del módulo del número complejo. ¿Sí? Entonces, si el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, pues su cuadrado sería entonces igual al producto del módulo por su conjugado. ¿Sí? Bien.
Creo que hasta aquí, hablando de operaciones, creo que era todo lo que teníamos que repasar. Ahora, aquí viene lo interesante. Bueno, no sé qué, todo es interesante. Si nosotros decimos que un número complejo se puede representar como un vector en el plano, ¿sí? Entonces tenemos nosotros este número z que es igual a x más y, ¿sí? Y ya dijimos entonces que este mismo número pues va a tener, como es un vector, pues tiene un módulo y tiene una dirección. En este caso, podemos nosotros representar entonces el mismo número complejo en términos únicamente de su módulo y del ángulo que se forma con respecto al eje de la Z, ¿no? O en otras partes, en términos de su módulo y de su argumento, ¿sí? Entonces, utilizando las ya confiables teoremas de Pitágoras y propiedades de las funciones trigonométricas, pues este número complejo z, ¿sí? Lo vamos a poder representar como r coseno de θ más i por r seno de θ. Es decir, que se puede representar como r por el coseno de θ más i veces el seno de θ. Pero resulta, ¿sí? Bueno, en este caso, el módulo R, pues ya sabemos cómo calcularlo. Viene siendo la dimensión o el tamaño del vector que representa el número complejo Z, ¿sí? Y el ángulo θ, volviendo a geometría, trigonometría de secundaria, pues el ángulo θ lo vamos a calcular como y sobre x, ¿sí? Componente imaginario sobre componente real. ¿Ok? Ahora, nada más hay que tener cuidado aquí hablando del argumento del número completo, del número complejo, ¿sí? Los argumentos, en este caso, al calcular nosotros el argumento mediante la función tangente, vamos a poder obtener distintos valores del ángulo, ya sea positivos o negativos, de acuerdo al cuadrante en el cual se coloque, ¿sí? o donde se encuentre el número complejo. Por convención, el argumento θ se acota entre menos pi y pi, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos, o sea, cuando nosotros vayamos a calcular el argumento de un número complejo, en realidad lo que estamos calculando, el argumento de z, es el argumento dado por la operación arcotangente más 2npi, ¿sí? O sea, tenemos que situar nuestro argumento entre los valores positivos y negativos de pi, no en una vuelta completa como normalmente se hace, ¿sí? Aquí ya de inicio, dado que estamos utilizando pi, pues sabemos que el argumento de los números complejos se representa en radianes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo menos 1 menos i, ¿sí? Que este se encuentra en el tercer cuadrante, pues si nosotros calculamos su argumento principal, sería la arcotangente de menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Lo que me da, según yo, voy a verificarlo porque luego les mentiras. Entonces, arcotangente de ¿Le digo cuánto da, maestra? ¿Mande? ¿Le digo cuánto da? Sí, porfa. Da 0.7853. 0.7853. Ok. Entonces, que eso equivale a 10 menos 1 menos 1. Entonces es menos 1 menos 1. Ok. Aquí está el problema.
Este número complejo se encuentra aquí, ¿sí? En menos 1, menos 1. Entonces, el argumento principal que se nos está dando es este. Sí. Sí, ese es el argumento que se nos da, pero nosotros ya dijimos que lo tenemos que situar entre los valores positivos y negativos de pi, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros lo tomamos de manera geométrica convencionalmente, lo que estaríamos calculando sería el ángulo que se mide con respecto al eje de las x positivas, es decir, este de aquí, ¿sí? Y entonces ese argumento sería es pi menos 3 cuartos, 5 cuartos, ¿verdad? 5 pi cuartos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear es un argumento que se encuentre entre menos pi y pi, ¿sí? Y este argumento pues corresponde precisamente a dentro de z, que sería menos 3 pi 4. ¿Okay? Que básicamente pues es 2 pi, bueno, sí, o sea, siguiendo la definición que les puse aquí arribita, ¿sí? Es el argumento de z es el argumento principal menos 3 pi cuartos más 2n pi, ¿sí? Que esto pues nos daría precisamente los 5 pi cuartos, el argumento original. ¿Okay? No sé si se entienda eso. O sea, al final hay que identificar el cuadrante en el cual se encuentre el número complejo y situar su argumento entre los valores positivos y negativos de pi, o sea, de menos pi a pi, ¿sí? En ocasiones, geométricamente, pues estos valores no van a corresponder, no es que no corresponden. Geométricamente estamos acostumbrados a tomar un ángulo completo, aunque sea un ángulo, pero esa definición es una definición de 0 a 2pi, y nosotros estamos tomando solamente la mitad, ¿sí? Entonces hay que nada más cuidar ahí cuál es el argumento, el argumento principal, ¿sí? O sea, el argumento principal en lugar del argumento que se tomaría geométricamente si fuera un vector, porque aquí, a pesar de utilizar la representación vectorial, pues estamos hablando de números complejos, ¿sí? Entonces, ya dijimos que los números complejos se pueden representar de forma polar, ¿sí? Y que esta forma es r coseno de teta más i seno de teta, ¿ok? Pero luego existe también la conocida fórmula de Euler. Y la fórmula de Euler nos dice que el exponencial elevado a la i teta es lo mismo que coseno de teta más i seno de teta. Entonces, nosotros vamos a poder representar los números complejos como pares ordenados, de forma cartesiana, como una suma o vectorial, en forma polar y en forma exponencial. El mismo número complejo que está representado en forma polar se puede representar en forma exponencial como el módulo por e a la i teta, donde teta pues es el argumento principal del número complejo. ¿Sí? Esta forma, la forma exponencial, resulta un poco más conveniente que la forma polar. En la álgebra se utiliza más la forma polar, o la forma con senos y cosenos, pero en el análisis que vamos a estar haciendo más adelante nos conviene más usar la forma exponencial, ¿sí? Entonces, pues nada más, o sea, es mejor que utilicemos esta en lugar de la forma polar, ¿sí? Ahora, tanto para la forma polar como para la forma exponencial,
pues nosotros podemos definir también algunas operaciones sobre los números complejos. En este caso podemos nosotros definir, por ejemplo, productos, y teta 1 y teta 2. El producto de dos números complejos representados en forma exponencial, pues sería el producto de dos números complejos representados en forma polar. Nótese que aquí estoy tomando el módulo como 1, ¿sí? En caso de que no, pues en caso de que fuera diferente de 1, como es una constante, o sea, es un... Ay, se me fue. ¿Cómo se llaman las constantes? Es un escalar, perdón. Como el módulo es un escalar, pues nada más se multiplica módulo por módulo, ¿no? O sea, ahí no habría problema. Lo que es interesante aquí, pues es notar precisamente qué sucede con los argumentos. Entonces, esto representado en forma polar, pues sería I seno de teta 1 por coseno de teta 2 más I seno de teta 2. Y entonces, utilizando la poderosísima herramienta de multiplicación de binomios, o en otras palabras, la definición del producto que tenemos para números complejos, pues esto sería el coseno de teta 1 por el coseno de teta 2 menos el seno de teta 1 por el seno de teta 2 por el seno de teta 1 por el coseno de teta 2 más el coseno de teta 1 por, seno de teta 2. Pero ahora, cada una de estas expresiones corresponde a la propiedad o a la identidad de suma de ángulos, tanto para coseno como para seno, respectivamente. Chequenlo ustedes en el formulario si no me creen. Entonces, esto de aquí, pues no es otra cosa que la suma, o sea, el coseno de la suma de teta 1 más teta 2. Y esto de aquí no es otra cosa que el coseno de... Aquí me faltó un signo más. Y esto de aquí no es otra cosa que el seno de la suma de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Teta 1 más teta 2. Y entonces, regresando a la representación exponencial, pues quiere decir que esto de aquí corresponde a e a la i de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Que si se fijan, muchachos, pues corresponde precisamente a las leyes de exponentes que ya conocemos. O sea, el producto de dos exponentes con misma base, pues es nada más la suma de sus potencias, ¿no? Que es precisamente lo que estamos representando. ¿Okay? Pero al hablar de números complejos, pues se verifica a través de su expresión polar. Bien. Entonces, pues además de nosotros multiplicar un número complejo por otro, pues también podríamos dividir, ¿sí? Entonces, análogamente, tendríamos que, bueno, representado en forma exponencial, aquí tendríamos e a la i teta 1 por e a la i teta 2. Entonces, sabiendo que la manera en que se representa un cociente es, aquí me faltó el módulo, R1 y R2. La manera en que se representa un cociente es multiplicando por el conjugado de su denominador, pues tendríamos nosotros R1 por R2, ¿sí? Dado que esos son los coeficientes, y aquí tendríamos entonces e a la i1 teta 1 por e a la i por menos teta 2 entre estos dos, y por menos teta 2. Sí, siguiendo la definición que teníamos de que el cociente se plantea multiplicando por el conjugado de el denominador. Pero entonces, pues esto sería R1 sobre R2 por, nosotros ya sabemos que
el producto de dos números complejos de forma exponencial, pues constituye la suma del argumento. Entonces esto va a ser e a la i por teta 1 menos teta 2, y aquí pues vamos a tener e a la i por 0. Entonces, como el mundo no ha cambiado tanto, pues esto va a ser nada más e a la i por teta 1 menos teta 2, entre 1, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera, que volvemos, sigue correspondiendo con las leyes de exponentes que ya conocemos, o sea, se restan la potencia, ¿no? Pero entonces así es como se verifica utilizando la definición de cociente y la propiedad de producto que ya comprobamos anteriormente. ¿Vale? Bien. ¿Qué otra cosa? Las potencias. Aunado a la definición de producto, tenemos lo que es la potencia de un número complejo, ¿sí? Y las potencias pueden ser tanto positivas como negativas. Ahora, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues si nosotros tenemos un número complejo elevado a la n, en forma exponencial, esto se representaría como r a la n por e a la i por n teta, siguiendo las propiedades de los exponenciales que ya conocemos, ¿sí? Recuerden que aquí la potencia n pues puede ser cualquier número entero, ¿no? Pero menos. ¿Ok? Entonces, esto se puede verificar fácilmente utilizando inducción matemática, ¿sí? Lo primero que hacemos es tomar el caso en el que, bueno, cuando n vale 0, pues tenemos el número complejo en original y pues ahí no tendría caso de verificar nada, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando n vale, no es cierto, cuando n vale 0 tenemos el 1, ¿sí? Entonces pues ahí no tiene caso de verificar nada. Entonces, ¿qué sucede cuando n vale 1? Cuando n vale 1, pues deberíamos de tener la siguiente expresión. Z es igual a r a la 1 por e a la i por teta, ¿no? Entonces, aquí evidentemente se cumple. Luego, vamos a asumir que n es igual a m, ¿okay? Donde m es un entero positivo. Es un entero positivo, ¿ok? Ahora, de acuerdo a la expresión que nosotros ya teníamos acerca del producto, pues nosotros sabemos que cuando, o más bien, aplicando aquí la definición de inducción matemática, vamos a tomar como verdadero que esto se cumple. R a la m por e a la i por m teta, ¿sí? Pero lo que queremos hacer es verificar si esto se cumple siempre. Entonces, para ello tenemos que plantear el paso de inducción matemática. Es decir, queremos demostrar si esto se va a cumplir también para z a la n más 1. ¿Sí? Entonces, z a la n más 1, pues nosotros lo podemos expresar como z a la n por z, ¿cierto? Esto sería entonces, utilizando las definiciones que ya conocemos, como r a la m por e, espérenme un tantito, lo siento, r a la m por e a la i m teta, ¿sí? Y z, pues ya sabemos cuánto vale, es r por e a la i teta, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a r por m por r por e a la i, a la m teta por e a la i teta, ¿sí? Utilizando las propiedades distributivas que ya sabemos que se cumplen porque estamos hablando de un campo. Entonces, esto pues no va a ser otra cosa más que r por n a la 1 por, utilizando la definición de producto que habíamos planteado antes, e a la i por m más 1. ¿Ok? Entonces,
pues aquí ya verificamos que al tener nosotros una potencia positiva, la expresión que habíamos planteado pues es verdadera, ¿sí? Y de manera análoga se hace con la potencia negativa, ¿okay? Utilizando también inducción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la manera en que nosotros vamos a definir la potencia de un número complejo va a ser a través de su expresión o de su notación exponencial. Denme 2 segunditos, espérenme. Listo. Entonces, les decía que la potencia de un número complejo se va a definir mediante su expresión exponencial, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, 2 más i a la cuarta, ¿sí? Entonces, lo conveniente es expresar esto en forma exponencial y luego utilizar esa definición para precisamente encontrar la potencia de este número, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo nomás de tarea. Entonces, para esto, tendríamos que, primero, pues, calcular el módulo, ¿sí? Que sería 4 más 1, es decir, raíz de 5, y tendríamos el argumento, ¿no? Entonces, esto sería tangente de teta, va a ser un medio, y tangente de un medio, 146. Esto es 36, 36. Lo voy a dejar así expresado para no hacer que ahorita contigo. 146, 36. No sé, eso es como... me lo muestro así. Bueno, lo voy a dejar así expresado. Entonces, en forma exponencial, este número complejo pues sería raíz de 5 e a la i por 0.4636, ¿sí? Y esto es lo que estaríamos elevando entonces a la cuarta potencia. Esto sería entonces raíz de 5 a la cuarta por e a la i por 4 por el argumento, 0.4636. ¿Ok? Ya hacen ahí nada más las operaciones y pues eso es lo que obtienen. Ahora, una vez que se obtiene el resultado en forma exponencial, pues se puede regresar a forma cartesiana, ¿verdad? Utilizando, más bien, se puede regresar a forma cartesiana a través de la forma polar. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es que precisamente la operación de potencia no está definida en forma cartesiana, únicamente en forma polar o en forma exponencial. ¿Sí? Para que tengan ahí cuidado. Bueno, ¿qué más? Ok, cocientes, esto ya lo vimos. Claro. Existe un caso particular en las potencias. En este caso particular de la potencia, vamos a elevar un número complejo a una potencia racional.
donde el numerador es 1. Entonces, en este caso, lo que estamos buscando es cómo calcular la potencia de un número complejo cuando esté elevado a la 1 sobre n, donde n, pues, es un número natural, ¿no? Lo voy a decir natural. ¿Ok? Entonces, para ello se va a utilizar tanto la definición polar como la definición exponencial. Otra vez, no está definido en forma cartesiana, ¿sí? Está definido tanto en forma polar como en forma exponencial. ¿Y cómo es entonces que vamos a calcular esta raíz? ¿O qué es lo que significa la raíz de un número complejo? ¿Sí? Bueno, vamos a considerar nosotros mis ejes superfejos, ¿sí? Vamos a considerar nosotros el número z, que es igual a r por e a la i. ¿Okay? Entonces, según la definición que nosotros habíamos dado, pues este número está colocado o se coloca en un círculo con centro en el origen y radio r, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo sí. Y luego imagínense que este círculo está de... Bueno, ok, entonces el número complejo está situado sobre este círculo, ¿no? Conforme el ángulo θ se incrementa, pues el número z se mueve alrededor del círculo en un sentido antihorario, ¿sí? Entonces, recuerden que pues tiene un ángulo θ dado, ¿sí? Y conforme θ aumenta, pues lo que está sucediendo entonces es que z se va a ir recorriendo sobre el círculo, es decir, el módulo no va a cambiar, lo único que va a cambiar es el argumento, ¿sí? Bien, entonces, ok, cuando nosotros demos una vuelta completa respecto al número original, es decir, cuando el ángulo o el argumento crezca en un factor de 2pi, ¿sí? Volvemos a aparecer en el punto original. Lo mismo sucede cuando pi decrece, cuando θ decrece en 2pi, ¿sí? Entonces, existen dos números complejos, z1, que es r1e a la i z1, y z2, que es r2e i a la z2, ¿sí? Estos dos números complejos van a ser iguales siempre y cuando sus módulos sean iguales, r1 sea igual a r2, y sus argumentos sean estén diferenciados por una vuelta, ¿no? O un número n, un factor de 2pi, ¿sí? Es decir, que ya sea que se dé una vuelta en sentido horario o en sentido antihorario, al final se vuelve a la misma posición, ¿sí? En este caso, k es un entero, ¿sí? Y puede ser 0, más menos 1, más menos 2. ¿Por qué? Porque podemos girar en sentido horario o en sentido antihorario. Ok. Entonces, estos dos números van a ser iguales solamente si sucede eso. ¿Okay? Ahora, si nosotros tomamos la expresión que ya habíamos hablado de potencia, Rn por E a la I en θ, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder encontrar las n raíces de cualquier número complejo distinto de 0, ¿sí? Donde n tiene los valores desde 2 hasta infinito, siempre siendo real, ¿sí? O sea, podemos encontrar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el método para encontrar estas raíces empieza con el hecho, ¿sí?, de que la enésima raíz de un número complejo z0, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí para estarles explicando.
Queremos encontrar, ¿cómo se lo pongo? A ver, la enésima raíz de Z0, ¿sí? Es un número complejo, distinto de 0 también, tal que Z a la n es igual a Z0, ¿sí? Entonces, muy similar a la definición de un número real, ¿sí? Entonces, la definición de una raíz en términos de números complejos es un número que elevado a la n, pues me dé el número original, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que R a la n por E a la I n teta debe de ser igual a R0 por E a la I teta 0 no. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta definición de lo que constituye una raíz, pues esto significa que Rn tiene que ser igual a R0 y que n teta debe de ser igual a teta 0 más 2k pi, según lo que habíamos dicho arriba, sí, que los números son iguales siempre y cuando se cumpla esto. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que k pues es un entero, no 0 más menos 1 más menos 2. En otras palabras, el ángulo teta que nosotros estamos aquí tratando de calcular, que corresponde a la raíz, ¿sí? Pues va a ser el ángulo original más un múltiplo entero de 2pi sobre n, ¿ok? Donde n corresponde a la enésima raíz. En otras palabras, es raíz cuadrada, pues n es 2, raíz cúbica, pues n es 3, ¿no? Quiere decir entonces que los números complejos que tengan la siguiente forma, bueno, y pues aquí, de aquí se desprende que R es igual a la raíz enésima de R0, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, los números complejos que tengan la siguiente forma, Z igual a la raíz enésima de R0 por E a la I, teta, que en este caso teta sería teta 0 más 2k pi sobre n, ¿sí? Estas son las n raíces de un número complejo, ¿sí? Entonces, o son las raíces enésimas de un número complejo. Esta es la forma que van a tener, ¿ok? En este caso, fíjense que todas las raíces están a lo largo, que al final las raíces son otro número complejo, ¿sí? Entonces, estos números complejos todos están sobre una circunferencia cuyo diámetro, cuyo radio corresponde con este, ¿sí? O sea, este es el módulo de los números complejos que estamos encontrando. Lo único que va a cambiar en cada uno de ellos, pues es precisamente su argumento, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a obtener cada una de las raíces? Pues las vamos a obtener variando el valor de k. Nosotros sabemos que k puede ser igual a 0, 1, 2 o hasta n menos 1. ¿Sí? Entonces, para encontrar cada una de las raíces de un número complejo, pues vamos a utilizar precisamente esta expresión, ¿sí? En donde cada raíz va a estar dada a partir de un valor distinto de k, desde 0 hasta n menos 1. En otras palabras, si nosotros estamos encontrando las raíces de... No lo explico porque no se dice raíz cuadrada. Si nosotros vamos a encontrar las raíces enésimas de un número complejo, tiene que corresponder el número de raíces con la raíz que queremos encontrar. Es decir, si tenemos z a la 1/3, pues debemos de encontrar 3 raíces.
z a la 1/4 o la raíz cuarta, pues son 4 raíces o 4 números complejos. ¿Okay? Entonces, como ya dijimos ahorita, pues el número R0 o la raíz enésima de R0 es el largo de cada uno de los vectores que están representadas por cada una de las raíces, ¿sí? Y la primera raíz, pues va a ser precisamente cuando K valga 0, ¿sí? La segunda raíz cuando K valga 1 y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno. Estas raíces o lo importante de la representación de estas raíces es lo siguiente. Si nosotros tenemos entonces ya de manera formal z0 a la 1 sobre n, entonces esto corresponde según su expresión exponencial a la z0 más 2k pi a la 1 sobre n, ¿sí? Y esto entonces se puede expresar como, ya lo hicimos, R0 a la 1 sobre n o raíz enésima de n0 por e a la y por θ0 más 2k pi sobre n, ¿sí? Y esto lo podemos representar, como ya lo habíamos hecho antes, como e a la y por θ0 sobre n más 2k pi sobre n. ¿Okay? Donde k ya dijimos que va de 0 a n menos 1. Ahora, cada uno de los números complejos que se obtengan a partir del cálculo de estas raíces corresponde a un vértice de un no es paralelogramo, vértice de un tampoco es sólido. No puede ser que se me haya olvidado cómo se dice. Figura regular, no. Cada una de las raíces que nosotros calculemos corresponde con el vértice de una figura geométrica regular, ¿sí? Que está acotada en el círculo que representa el número complejo original, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito de eso para que quede un poquito más claro. Entonces, queremos encontrar todos los valores de menos 8 y a la 1/3. Básicamente, tenemos que encontrar 3 raíces, dado que esta es una raíz cúbica de menos 8i, ¿sí? Entonces, si menos 8i lo expresamos de forma exponencial, pues tendríamos que esto es 8 por e a la i. Bueno, voy a poner así, como que ya lo había puesto. Y a la menos pi sobre 2 más 2k. ¿Ok? Fíjense aquí que como menos 8i está exactamente en el eje negativo de las y, pues su argumento es menos pi medios. Ojo, es menos pi medios y no 3 pi medios, ¿sí? Que es lo que les comentaba ahorita acerca del argumento principal, ¿sí? Que se debe de acortar entre menos pi y pi, ¿vale? Entonces, pues vamos a calcular nosotros las raíces, ¿no? Y sabemos que vamos a tener 3. Y estas corresponden al valor de k de, bueno, estas 3 raíces van a estar dadas por la raíz cúbica de 8 por e a la y por menos pi medios sobre 3 más 2k pi sobre 3, ¿sí? Donde k va a ir desde 0, 1 y 2. ¿Ok? Siguiendo con la forma que teníamos aquí.
Bien, entonces, pues cada una de las raíces que vamos a obtener van a corresponder a son los vértices de un triángulo equilátero, porque son 3, por eso es triángulo, ¿sí? Que van a estar inscritos en el círculo que tiene radio 2. ¿Por qué radio 2? Bueno, pues porque esto nos va a dar, la raíz cúbica de 8 es 2, entonces este es el módulo y va a ser el radio del círculo, ¿sí? Entonces, lo único que va a cambiar van a ser el argumento de cada uno de los números complejos que estemos calculando. El módulo de todos va a ser siempre el mismo. Esto va a ser entonces, bueno, esto se quedaría como I por menos pi sextos más 2k pi sobre 3. ¿Ok? Entonces, pues aquí calculamos cada una de ellas. Es decir, cuando k vale 0, la raíz que obtenemos sería menos pi sextos y nada más. ¿Sí? Luego, cuando k vale 1, pues esto sería e a la i por menos pi sextos más 2 pi tercios. ¿Sí? Que sería 2 por e a la i. Esto es 2 tercios menos un sexto. De pi menos. ¿Sí? Y cuando k vale 2, más los 4 tercios de pi. Que sería 2 pi, no, serían 7 sextos, pero como lo tenemos que cortar entre menos 1 y 1, entonces correspondería a 2 tercios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestras 3 raíces, ¿sí? Si nosotros las graficamos, lo que vamos a tener entonces es un vértice o un vector para cada una de ellas, ¿sí? En C0 tenemos, todas tienen un módulo de 2, ¿sí? Entonces el tamaño de cada uno de los vectores que vamos a representar pues es 2. Lo único que va a variar son los ángulos. Entonces, en pi sextos menos pi sextos, pues está como está como por acá, ¿no? Pi sextos está aquí, entonces menos pi sextos debe estar como así. ¿Sí? Con un módulo de 2. Entonces este sería C0. El siguiente es pi medios. Y pi medios pues está aquí. 90 grados, también con un módulo 2. Este sería C1. Y 2 tercios de pi corresponde a menos 7 sextos, que sería, okay, que sería C2. ¿Okay? Entonces, este triángulo equilátero que se forma con cada una de las raíces está inscrito en un círculo de radio 2. ¿Qué parece? ¿Okay? Y pues nada, cada uno de los raíces de los números complejos entonces que se puedan calcular van a estar inscritas también en un círculo cuyo radio corresponde al módulo de las raíces. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, maestro. Bueno, entonces, pues básicamente muchachos, así de manera muy general, este es el repaso, o esto es los números complejos como campo, ¿no? O sea, el plano complejo,
la representación y las operaciones que se pueden efectuar sobre ellos. Les voy a pedir entonces que para mañana lean ustedes la primera sección del capítulo 2 del libro de Churchill, que son las funciones analíticas. Y lo que vamos a ver mañana son funciones. Bueno, leen desde funciones hasta lo que son las fórmulas de derivación, ¿sí? La exposición de mañana también la voy a hacer yo. Y a partir de mañana, entonces, para la clase del miércoles, entonces ya estaríamos repartiendo temas, ¿sí? No sé si quieran que los repartamos de una vez para que se vayan preparando la primera persona que le toque exponer, o si alguien se quiere aventar la primera parte, que es la continuación de funciones analíticas, que son 3 temas: las fórmulas de Cauchy-Riemann, las funciones analíticas y las funciones armónicas. Quedarían para el miércoles. Yo digo que las repartamos de una vez. Lo reparto y lo hago así a discreción o... Los primeros voluntarios y los que quedan a lo loco, ¿no? Pues no sé, ¿alguien lo quiere tomar? Sería el primer tema, sería para exponer el miércoles. Yo lo tomo. ¿Usted? Muy bien. Sí. Pero, ¿cuáles son las repite, por favor? Sí, van a ser, mire, en el libro del curso, que es el de Churchill, son los temas, ahí le digo exactamente, Ok, serían los temas 21, que son ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? 21. Ecuaciones Cauchy-Riemann. Y el 22, que son funciones analíticas. No, no es cierto, se salta hasta el 23. 24. Sí, 24, que es funciones analíticas. ¿Qué dice? Buenas tardes. Ok. Y el 26, que es funciones armónicas. ¿Okay? Entonces, esos se quedarían para el miércoles. ¿Sí? El día de mañana yo doy otra vez la clase y estaríamos viendo la primera parte de funciones. Estaríamos viendo pues, la definición de una función, el mapeo, los teoremas de límites, los teoremas de continuidad y derivación. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Sí, maestro. Sí, todo bien, maestro. Sí. Ay, no los escucho. No sé qué dice. A ver, creo que Alfredo, entonces sí, ¿verdad? Quedamos bien para el miércoles. Sí, maestro, está bien. Perfecto. Bueno, entonces si quieren ya mañana repartimos el resto de los temas para que ahí se vayan preparando. Y pues nada más, recuerden, nos vamos a ver entonces de lunes a jueves y los viernes dejaríamos una tarea tipo examen con lo que vamos a ir evaluando el curso. Entonces, si no tienen más dudas en comentarios, pues nada, nos vemos mañana. ¿Dónde se va a subir el video? Bueno, Los los voy a videos. subir a YouTube, pero les pongo el enlace ahí mismo en la plataforma. Ok, gracias. Ah, oigan, le preguntaron a Isaac qué rollo con la plataforma.
Pues dijo que con el tiempo va a funcionar. Sí, de hecho ya puedo entrar al campus, nomás me falta el aula 8. Yo creo que en un ratillo. Bueno, de todas formas, muchachos, para los que necesiten ver las clases, ahí les pongo un mensajito de todas formas en el grupo de WhatsApp. Pueden entrar directo a mi canal de YouTube, así se llama, Carlos Bofortes. Y ahí, pues, los últimos videos agregados van a ser los de la materia, que de todas formas se van a llamar variable compleja y luego la fecha de la clase, ¿sí? Entonces, por si se pierden una, pues que la puedan consultar de acuerdo al día en que no asistieron. Oiga, Ok. maestra, ¿cuál es el libro? Perdón, por si no puedo entrar. El de Churchill, Brown Churchill. Se llama Variable Compleja de Churchill. Así se llama. De todas formas, si logran entrar a la plataforma, ya están cargados ahí, tanto el de Churchill, como el de Spiegel. Bueno, Bueno, pues nada más, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan bonita tarde. Y Alfredo, ahí nomás me encargo el viernes. maestra, muchas Vale, gracias. pues. Nos vemos. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Y no me está